Estamos de vuelta, como les había indicado. Nuestro primer diálogo tiene como invitado al señor Carlos Anderson. Él es parlamentario del Congreso del Perú y además economista, pero es además alguien con el que tengo algo en común. A él le preocupa mucho el futuro. Él entiende de temas vinculados a la tecnología, a la prospectiva, son palabras un poco sofisticadas, pero lo interesante es que él escribe a raíz de estos temas y plantea cosas como, por ejemplo, en su último artículo en Gestión. Sobre ese tema queremos hablar. Bienvenido, congresista Anderson. No sé si te puedo tutear, Carlos, en todo caso. Pero por supuesto, claro que sí. El artículo es muy interesante, este que has publicado en Gestión, y tú ahí planteas una serie de preguntas y dices que estamos como medios desenfocados. Exactamente, ¿cuál es el planteamiento central de este artículo? Mira, a ver, lo que sucede es lo siguiente, a ver, yo tengo efectivamente 20 años escribiendo una columna en el diario Gestión, ¿no? Desde ahí he tratado siempre de dar ideas, de participar en el debate, ¿no? Económico, social, político, ¿no es cierto? Y una cosa que he notado es que en los últimos tiempos no hay ningún debate. No hay un foro donde debatir. No diría, pero como espérate un momentito, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Economía, ¿no? Y uno diría, bueno, pero entonces ahí se dan los grandes debates de todos los cambios, los proyectos de ley, qué sé yo, ¿no? Tanto del Ejecutivo que llegan al Legislativo o al revés, que se generan ahí por iniciativa de los congresistas, ¿no? Y la verdad sea dicha es que el debate es mínimo. Hay algunos comportamientos pues, que van en contra de un debate. Por ejemplo, si yo empiezo mi presentación, digamos, que están todos los congresistas, ¿no? Y digo, hoy día es un día histórico porque vamos a dar una ley que va a beneficiar a todos los trabajadores, ¿no? Y el que vote en contra estará votando en contra de los trabajadores. De entrada, te están condicionando a que tú tienes que votar en un cierto sentido porque si no, aparece como que estás votando, ¿no es cierto?, en contra de los trabajadores. Entonces, se está imponiendo una lógica de lo políticamente correcto, independientemente de la lógica económica, ¿no?, que pueda tener una determinada medida. Entonces, y eso sucede a morir. Por eso es que cuando dicen, a ver, ¿alguien tiene alguna cosa que decir? Te digo, si somos 2 o 3 los que decimos algo, es mucho, ¿no? Entonces, lo que estamos concluyendo es que el Congreso no es el lugar para generar políticas públicas ni debates. No hay debates. Mira los plenos. ¿Qué pasa en el pleno? ¿Qué pasa cuando en una comisión, no, a ver, ¿alguien tiene una opinión? Nada, lo aprueban unanimidad, ¿no? O sea, todos votaron a favor. Entonces, nuevamente, el framing, así se conoce en psicología, el marco, ¿no es cierto? ¿no? O sea, el condicionamiento, es una forma de condicionar el comportamiento, ¿no? Entonces, en el pleno, cuando llega de la comisión, ¿no es cierto?, el presidente del Congreso dice, este proyecto de ley ha sido aprobado en la Comisión de Economía, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Salud por unanimidad, ¿no? Y por lo tanto se espera que el debate sea mínimo, ¿no? Condicionado ya, ¿no es cierto? ¿Y acaso hay verdadero debate? Muy, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. La respuesta a esta situación es la propuesta que tú haces en el artículo de crear, vamos a buscar la analogía, un acuerdo nacional técnico, un consejo económico social. Pero, ¿cómo es eso? A ver, es muy sencillo, pero primero déjame, si me permites, Dale. quiero terminar de ejemplificar el problema, porque el problema no es solamente el Congreso de la República, igual sucede con el Ejecutivo. Por ejemplo, ahora, nos dicen, vamos a crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Y bravo, ¿no? En pleno, o sea, nos estamos ahogando por el diluvio que existe, y en pleno diluvio nos dice, vamos a cambiar de bote, ¿ya? Y alguien ha dicho, o no sé si tú has escuchado, de repente yo no sé, pero alguien ha hecho de manera explícita, primero ha dicho, ¿qué es lo que está mal con la autoridad para la reconciliación con cambio o no? ¿Ha identificado cuál es el problema? ¿Sí o no? Segundo, ¿en qué medida lo que se propone es mejor que lo que existe? Tercero, ¿cuáles son los riesgos que implica el cambio? Cuarto, ¿por qué hacer el cambio en medio del diluvio? ¿Sí? Quinto, ¿hay otras alternativas o no? O sea, esa discusión, ¿dónde se dio? Sobre todo porque esta nueva autoridad va a depender de la PCM, ¿no? Claro. Entonces es como medio extraño, todavía no va a tener dientes, ¿no? Diríamos. No solamente no va a tener dientes, la PCM pues sabemos que tiene 19, 20 organismos, nunca tienen tiempo para nada. Yo renuncié a ese plan el día que al primer ministro le dije que tenía para ir a hablar y me dijeron, no tengo tiempo para el largo plazo.
Entonces dije, ok, hasta aquí llegué yo, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento, imagínate si un político no tiene tiempo para el largo plazo, ¿qué va a hacer? Entonces, el problema está en que no hay claridad. Hoy en día, y yo he argumentado, por ejemplo, que en realidad una solución superior debería ser la creación de un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Un Ministerio de Obras Públicas, ¿por qué? Porque la verdad es que uno dice, dime, un Ministerio de Educación, ¿por qué tiene que construir colegios? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe un ministro de Educación de construir colegios o de todo ese tipo de proceso? ¿Por qué el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Casas, el Ministerio de Salud, hospitales? Ya vemos, tenemos $1.000 millones en 14 hospitales regionales que están ahí tirados, ¿no? Pero seguimos lanzando nuevos hospitales, ¿no? Porque el negocio está en la construcción. El Ministerio de Educación. El negocio / corrupción. Claro, / corrupción, por supuesto. Mira, yo le he dicho al ministro de Educación, se lo he dicho en persona, se lo he dicho directamente, ¿no? Yo quisiera que alguien me explicara, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la lógica de invertir 4.950 millones de soles, eso que está en el presupuesto, en la construcción de 25 colegios de alto rendimiento, ¿no? Que uno diría, bueno, qué lindo que haya colegios de alto rendimiento con piscina, agua temperada, a un costo de 30 y tantos millones de dólares cada uno, qué maravilla. Pero espérate un momentito, sería una maravilla si el resto de colegios estuviera bien, pero el 62% del total de los colegios del Perú no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen internet, la infraestructura se cae a pedazos. Entonces, pregunta, la nueva autoridad, por ejemplo, ¿nos va a decir cómo priorizar la inversión pública? ¿Cómo va a interactuar con los ministerios que tienen hoy en día estas grandes obras? ¿Cómo va a interactuar con las regiones? ¿No? Porque las regiones también hacen gran obra pública, entre comillas, ¿no? sin el personal técnico, sin controles verdaderos, ¿no? La Contraloría se ha convertido en una especie de... Pero ¿tú no crees, Carlos, que va a haber cierta resistencia en los distintos ministerios a que se les extraiga justamente la construcción de infraestructura si es que apareciese el Ministerio de Fomento, que dicho sea paso ya existe en países vecinos? Existe en Chile, en España, en Australia, en todas partes en realidad, porque, mira, yo no estoy diciendo hay que generar nueva infraestructura, hay que simplemente algunos dirán burocracia, ¿no? ¿Para qué nueva burocracia? O burocracia, ¿no? Pero tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, ¿cuál es el principal problema, por ejemplo, de la inversión pública en el Perú? Primero, que nadie sabe qué cosa es prioritario. Necesitamos tener un mecanismo para poder ordenar y decir, esto es más importante que esto. Es más importante hacer un colegio en estos momentos que hacer un coliseo, o que hacer un monumento, qué sé yo, Chimú, ¿no? Que son cosas que vemos. O como en Echarate, ¿no? Que caramba, no hay agua potable, pero construyeron una piscina la más grande de América Latina, ¿no? Entonces tú dices, ¿dónde está el sentido de prioridad? Eso es primero. Segundo, los proyectos de inversión tienen que ser de calidad internacional, ¿no? O sea, el gran problema que tenemos nosotros es que los proyectos son malísimos. Y como son malísimos, atraen a empresas de segunda o de tercera categoría, ¿no? Que además después que empiezan dicen, no, pero me falta plata, ¿no? Adendas y cosas por el estilo. Esa es historia. Mira, un caso emblemático. ¿Y todo esto, Carlos, se solucionaría con este ministerio o con este CES, este Consejo Económico? Ya, son dos cosas distintas. A ver. O sea, estoy hablando de la obra pública, ¿no? Formal y todo lo demás. Ahí necesitas, creo yo, una solución superior a lo que se acaba de promover, que es esa Autoridad Nacional de Infraestructura. Es un verdadero ministerio que tenga una unidad de preinversión para asegurar que los proyectos de inversión pública sean de calidad mundial, uno. Dos, que tenga todo un departamento de ejecución de inversión, como una especie de banca de inversión, ¿no? Que seleccione a los mejores postores, que tenga, digamos, mecanismos para asegurarse de que los recursos públicos sean bien invertidos, etcétera, y tenga algo que también falta, que es una unidad de seguimiento a la inversión pública, ¿no? Porque aquí hacemos una carretera, a los 2 años está hecho a pedazos y nadie dijo nada, ¿no? ¿Sí? Con responsabilidades y todo lo demás. Lo que yo estoy proponiendo, por otro lado, es, yo estoy ejemplificando esto como un tema tan importante no ha sido sujeto de debate, ¿no?
O por lo menos de involucrar a distintos agentes de la sociedad civil para que opinen, ¿no? Efectivamente, la sociedad civil. Y ahí es donde yo, ¿por qué propongo esto? Porque uno de los problemas que tenemos como democracia es la falta de representación. Y la falta de representación porque en realidad... Lo dices tú que eres un parlamentario. Pero por supuesto, sería, ¿qué te digo?, autoengañarme, Claro. ¿no? Decir, no todo por supuesto que no, el Congreso casi no representa a nadie, no está escuchando las demandas ciudadanas. Entonces, una forma de escucharlas es involucrándoles, ¿no? Entonces, lo que yo he imaginado, ¿no?, es algo muy parecido a lo que hice cuando era presidente del CEPLAN, ¿no? Allí yo organicé una cosa que le llamábamos los foros de futuro, ¿no? ¿Qué hacíamos en el foro de futuro? No sé si alguna vez llegaste a ir tú, pero mira, traíamos a un disruptor, alguien que tenía ideas un poco diferentes, traíamos gente del sector público y del sector privado, de diferentes, y ahí se generaban unas discusiones espectaculares, ¿no? Se tomaban notas de las discusiones y después se publicaban, ¿no? Documentos que podían ser una guía. Efectivamente. Entonces, yo no estoy diciendo pues que crear un Consejo Económico Social para reemplazar al Parlamento, no. No, simplemente... O al CEPLAN, dirán algunos, se van a preocupar en el CEPLAN. Bueno, no, entonces simplemente que CEPLAN sea quien conduzca esto, pero que lo haga, ¿me entiendes?, bien, con recursos, con inteligencia, ¿no? Pero necesitamos tener esos espacios para discutir también política de corto plazo. CEPLAN, su misión es de largo plazo, habría que cambiarle un poco la naturaleza, claro, ¿no?, para que también vea este tipo de temas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día, en ausencia de un verdadero espacio, digamos, de diálogo abierto, como este programa, yo sé, diálogo abierto, por eso claro, estamos acá. Me encantó el título de tu programa, ¿no? ¿Qué cosa hay? Hay intereses, hay lobistas, ¿no es cierto? Hay empresas que van, merodean por el Congreso, claro, convencen congresistas. Entonces, esa no es la forma de actuar. No es la forma de actuar. Otra tara. Se hacen leyes, como ya discutí, mejor dicho, ya ejemplifiqué aquí, ¿no? O sea, con poca discusión, etcétera. Muchas leyes malas, muchas leyes que son inaplicables, llegan al Ejecutivo, el Ejecutivo dice, tengo que observar esto porque esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Regresa y se aprueba por insistencia. Y tenemos una mala ley. ¿Qué faltaría para convocar este CES que tú dices que podría eventualmente ser como el Acuerdo Nacional? Ahora, dicho sea, claro, el Acuerdo Nacional es una gran iniciativa, pero ya sabrás que no funciona. Hay gente que no funciona. No funciona, Entonces, ¿qué haría que este CES tendría que ser primero permanente en el tiempo. Segundo, activo, proactivo. No puede ser algo pasivo que sea utilizado por la autoridad, digamos, política, como sucede hoy en día cuando un presidente se ve en apuro, dice, hay que convocar al Acuerdo Nacional, llaman por teléfono, señor Max Hernández, puede venir, hagamos algo. Un poco bomberil la cuestión. Sí, todo bomberil y todo para el momento de la foto. Para la foto, porque yo he ido a reuniones y a ver, ¿dónde están las verdaderas discusiones? No hay, ¿no? Entonces, no, esto tendría que ser una cosa media técnica, ¿no? Sin quitarle lo político, ¿no? Por ejemplo, que dijera, vamos a discutir, esta semana vamos a discutir la Autoridad Nacional de Infraestructura. Traigamos expertos, traigamos a gente de AFIN, que traigamos, ¿no? Que participe y discute, que el propio Ejecutivo diga, no, yo voy a defender mi punto de vista. Claro, ahí no van a legislar nada. Claro. Lo único que van a hacer es poner, ¿no? De manera abierta los diferentes elementos del debate. Lo mismo con leyes que puedan ser, ¿no? Digamos, afectar o beneficiar a un grupo muy chiquito de empresas o no, etcétera. Yo creo en eso profundamente. Necesitamos espacios de debate. No existen. Ahora, el problema de estos espacios de debate, tal como lo has planteado tú, es que en el Perú no hay una cultura de justamente lograr consensos, ¿no? Porque el que opina, en verdad no opina, sino se opone. Por supuesto. ¿Qué haría especial este CES? Porque parece una idea convincente y eventualmente ahora nos van a escuchar muchos gremios de fin a fin y por ahí que mañana empiezan a hacer, no sé, fila en tu despacho para armarlo. Me parecería muy bien. Yo les daría la bienvenida y habría que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que haría diferente en encontrar consenso? Es que fíjate, yo ni siquiera plantearía que el objetivo sea encontrar consensos. Ya. No, si se dan los consensos, qué bueno. Lo que necesitamos primero es tener el espacio para poder discutirlos abiertamente. Lo que quiero es que haya un poco de razonabilidad, que haya información de calidad,
que las decisiones que después tomemos sean decisiones informadas, que nadie diga, bueno, no sabía, ¿no? Mira, que se puedan aclarar conceptos básicos. Yo he tenido en la Comisión de Economía, no porque, bueno, es lo que yo sé, ¿no? Yo ya he estudiado un montón de años, tengo, ¿no?, toda una carrera en el tema, pero, y no voy a culpar a nadie por no saber ciertas cosas, pero tú no puedes estar en posición de decidir si no sabes, por ejemplo, sobre el tema pensionario, o mejor dicho, previsional, si no sabes la diferencia entre ahorro financiero y ahorro previsional. Que son dos cosas que se parecen, dicen ahorro, pero son lógicas distintas. Entonces, si tú no te preocupas ni siquiera de entenderlo, pero entonces argumentas, pues no, dices, no, es que mira, no me dan tanta, no, he perdido, o sea, una lógica distinta, ¿verdad? Y sobre esa lógica vas a actuar, vas a legislar, entonces en lugar de hacer un bien, estás haciendo un mal. Claro, ahora, sobre esta Autoridad Nacional de la Infraestructura que va a existir, ¿qué expectativas? Porque, claro, lo del Ministerio de Fomento es interesante, también la Contraloría coincide, debería ser más interesante tener ese tipo de medidas, pero tal vez hay que esperar, en fin, no hay la suficiente presión, curiosamente, de la sociedad civil como para armar una propuesta de este tipo. ¿Cuál es la expectativa entonces? No, primero, la expectativa seguramente va a ser aprobado, porque cada vez que hay temas de esta naturaleza, a muchos de mis colegas creo que le da flojera investigar, preguntar, etcétera. Simplemente llega, bueno, viene del Ejecutivo. Lo mismo pasaba con el presidente Castillo, ¿ah? O sea, igualito. O sea, tú ves la cantidad de leyes del Ejecutivo que se aprobaron sin discusión, es increíble, ¿no? ¿Ya? Entonces, en general, ese es el prurito en el Perú, ¿no? O sea, todo es muy rápido. Mira, es el cortísimo plazo, nadie ve un poquito más allá. Efectivamente, mira, lo que sucede es que se ha vaciado de contenido económico, ¿no?, las discusiones en general en nuestra democracia, ¿no? Y eso deslegitima la democracia, porque entonces decisiones que son importantes, mira, si vamos a cambiar el sistema de ahorro previsional, eso va a afectar, no digo a los 33 millones de peruanos, pero a un buen número de peruanos que ya tiene pensiones, ¿no es cierto? Entonces, el futuro del país, en verdad, los que se harán viejos después. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, esas decisiones no se pueden tomar, creo yo, en ausencia de una discusión franca, abierta, informada, ¿no? Ya después, pues, cada quien vota como quiere, ¿verdad? Y se hará cargo de su voto, ¿no? Pero tiene que partir de eso. No puede después decir, no, es que la verdad es que no sabía. Mi asesor me dijo, ¿no? Que lo he escuchado cuántas veces, ¿no? Bueno, en verdad es interesante esta propuesta, congresista Anderson. Ojalá que tenga suerte, pero también sería importante empezar a convocar más a la sociedad civil, los think tanks, los centros de pensamiento. No hay muchos en el Perú, ¿no? O sea, pero ojalá. Pues, bueno, yo fundé uno, que ahí está, vivito y coleando, ¿no?, que es el Instituto del Futuro, donde justamente se conversan estas cosas. Se ha publicado hace poco, por ejemplo, un trabajo sobre la matriz energética al 2050, ¿no? Y todo, te digo, sin ayuda del Estado, sin ayuda. No, porque en la sociedad civil también hay mucha iniciativa y habría que convocarla. Habría que convocarla, totalmente. Yo, bueno, les hago un llamado para que se estén escuchando, ¿no es cierto?, se sumen a esta idea o a esta propuesta, ¿no?, porque creo que le va a hacer mucho bien al país. Creo que en la conversación inteligente pueden llegarse, digamos, a acercamientos, ¿no? Así es. Y finalmente, ya para despedir, también como ciudadanos estamos llamados justamente a autogobernarnos, ¿no? O sea, los representantes parlamentarios y el Ejecutivo son meramente, pues, representantes. Mira, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. En pleno siglo XXI no podemos tener una democracia sin ciudadanos. Así es. Okay, ya basta con que tenemos una democracia sin partidos, ¿no? Y por eso es una democracia híbrida, medio fallida, ¿no? Así es. Entonces necesitamos la participación ciudadana. Los ciudadanos, la verdad es que tienen mucha sabiduría, finalmente. Muchísimas gracias al congresista Carlos Anderson. Gracias, Carlos.